palabra. Si no lo prefieres, si no prefieres salir en pantalla, entonces escribe la pregunta y se la pasaremos directamente a los coach invitados. ¿Ok? Bueno, sin más, lo dejo con el señor Alejandro Carreño. Gracias, Carre, por venir. Gracias, Carre, por asistir a esta invitación. Gracias por ser contribución y apoyo en este proceso educativo. Okay, gracias, Sergio. Buenos días a todos. Bueno, yo no sé cómo están de aquel lado, entonces les invito a que nos digamos buenos días por el chat, a ver, para ver cómo está ese chat, y nos decimos buenos días y nos saludamos todos. Hay 21 personas aquí en esta sala y qué bueno que nos hagamos presentes en primera instancia por el chat, aprovechando esta herramienta. Entonces, muy buenos días a todos. Y aprovechemos aquí para comenzar esta conversación. Buenos días, Ronald, buenos días, Diana, Betty, muchísimas gracias. Pues bueno, nos alegra pues compartir esta mañana junto con ustedes. Y es importante para mí decirles que yo voy a compartir algunas reflexiones que he tenido desde que Sergio me invitó a que participara de este conversatorio, ¿ya? Entonces, con esa idea, como son reflexiones, es importante decirles que no es una clase. Simplemente es lo que me pasó cuando Sergio me dijo, vamos a hacer un conversatorio sobre educación virtual o virtualidad en la educación. Yo le dije, listo, me parece extraordinario. Y cuando Sergio me dice eso, y les voy a compartir aquí, cuando Sergio me dice esto, bueno, algo pasa y no puedo compartir. Algo pasó. Lo primero que se me ocurre a mí fue acordarme cuando yo estaba en mi primaria. No sé ustedes qué recuerdo tienen de su primaria, pero yo cuando me acuerdo de mi primaria, me acuerdo de un salón, un tablero verde en el fondo, varias sillas más o menos como lo que está ahí y una regla. Y una de las experiencias que no se me olvidan a mí es que cuando yo estaba en primaria, una de las profesoras o mi profesora de primero A, no voy a decir el nombre porque de pronto está por aquí, no sé. Mi profesora de primero A me llamó al frente, no sé qué había pasado, y me ha partido una reglita de esas de madera, no sé si alguno de ustedes las conoce, y me ha partido una reglita de esas de madera en las manos. Antes las profesoras, no sé si ahora se cultiva todavía esa dinámica, llegaban al salón de clase y vendían bocadillo o vendían dulcecitos. Entonces anotaban en un cuaderno el estudiante que compraba, que les vendían, y yo no sé qué había pasado, como que yo había pedido algún bocadillo de más. Y me dijo, manos enfrente, y yo coloqué las manos enfrente y esta señora me ha sabido partir la regla en las manos. Eso a mí nunca se me ha olvidado. Y cuando yo pienso en primaria, pienso en primero A, pienso en esta profesora, pienso en mi curso y en una regla de esas. Cada vez que yo veo una regla de esas, me acuerdo de lo que me pasó. Y entonces para mí, en ese momento, es donde comienza todo. ¿Y por qué donde comienza todo? Porque es el primer registro emocional que yo tengo de lo que significa la educación para mí, de lo que fue en ese momento como niño y de lo que hoy es como maestro, y todo lo que me vino pasando desde que yo tenía 5 o 6 años, en ese momento que lloré, que me dio miedo, que no sabía cómo actuar, hasta que por alguna razón en la vida, que todavía no la tengo clara y no voy a cuestionarme, comencé mi licenciatura en matemáticas y hoy soy maestro. Y otro punto importante dentro de mi proceso de formación y en la experiencia educativa ha sido hacerme preguntas, ¿ya? Ha sido hacerme preguntas. Y este año para mí fue un año de preguntas, porque fue un quiebre totalmente distinto, fue una experiencia totalmente distinta a la que yo tuve. Porque hoy la experiencia fue distinta en aquel momento. Hoy ya yo no estaba del lado en que colocaba la mano para que en ese momento la profesora hiciera lo que hiciera con la regla. Hoy estaba del otro lado del escritorio.
Y entonces la pregunta que nos hacíamos junto con Sergio era, hoy, ¿es educación virtual o virtualidad en la educación? Y yo creo que esa pregunta es una pregunta bien grande. Y que más allá de que sea la razón que sea, o por lo menos la experiencia que yo tengo con respecto a lo que me fue pasando con esa pregunta, y lo que cada uno haya experimentado en su primaria, con su profesor, con sus compañeros, en su bachillerato, con sus profesores, con sus compañeros, qué les vino pasando a ustedes en todo ese proceso, cómo se lo disfrutaron, cómo lo lloraron. Yo creo que todo eso que me pasó a mí particularmente me ha servido para que yo hoy pueda integrar lo que a nivel de virtualidad sé para el proceso educativo. Porque yo creo, no sé ustedes, yo les comparto que lo que mi experiencia en educación es una experiencia de acompañamiento. Es una experiencia en la cual para mí es importante tener en cuenta cómo acompaño desde la emoción a mis estudiantes. Pero no solamente a mis estudiantes, cómo me acompaño a mí mismo y cómo voy aprendiendo en el proceso. Entonces, yo creo hoy en este momento y atendiendo a esa pregunta, que no solamente, no sé qué opinen los que están aquí en la sala o Pau o Sergio, yo creo que da para muchos conversatorios, desde lo que cada uno tiene como experiencia de lo que es la virtualidad, cómo vivió o cómo ha vivido la virtualidad y desde lo que cada uno piensa que es la educación. Porque yo considero que la educación no es un contexto para transmitir conocimiento. Yo pienso que la educación es mucho más grande que eso. La educación es un contexto en el cual nosotros detonamos mundos latentes. Y ahí yo creo que es mucho más grande. Es como una semilla que nosotros como maestro, que cada uno de los que está aquí como maestro, como educadores, como padres de familia, vamos sembrando, abonando, y eso en agua y en sol va creciendo. Entonces ahí yo creo que se arma toda la experiencia de lo que es la educación. Y hace poco me preguntaban de este año qué aprendizaje había tenido yo. Y yo creo que uno de los aprendizajes que yo he tenido este año ha sido el poder integrar. Y ahí entra esto que, que pues venimos a conversar hoy, ¿no? Entonces, antes la educación era a tablero, marcador, o tablero y tiza. Tablero, marcador después. Antes los pupitres casi que ni se podían mover. Hoy los pupitres tienen otra característica. Ya, inclusive tenemos, bueno, hasta febrero de este año, marzo de este año, teníamos cursos con 40 estudiantes, con 45, algunos con aire acondicionado, otros con abanico, otros ni con aire acondicionado ni con abanico. Yo he dado clases, yo di clases en un colegio que no tenía ni una cosa ni la otra. De hecho, estaba el hueco, pero no estaba la ventana. Entonces, cualquier aventura puede suceder en nuestras escuelas, más en las escuelas públicas. Cualquier cosa puede suceder. Sin embargo, más allá de lo que suceda a nivel físico, también es importante para mí saber qué sucede conmigo como maestro, en la experiencia que yo pueda llevar y compartir con mis demás compañeros maestros y con mis estudiantes. Por eso es como si la experiencia que yo hubiera tenido a nivel virtual la hubiera tomado y la hubiera colocado aquí, hoy frente a ustedes. Por ejemplo, entonces para mí es que la virtualidad hace parte de lo que es la educación, es una herramienta, es una manera de ver, es una manera de usarla. Y yo creo que ahí es importante que nosotros tengamos varios elementos que yo les quiero compartir a partir de la mirada en que yo veo hoy cómo puede ser la educación y cómo ha sido para mí y qué he aprendido yo para que de ahora en adelante sea de una manera distinta. Yo por lo menos he asumido un reto y el reto ha sido bastante desafiante, que es dar clase y de pronto como estamos aquí, yo estoy pasando en este momento eh, la,
las caras de los compañeros, o por lo menos de los que están conectados, y hay una gran mayoría, Betty, Julio, Gustavo, Omaira, iPhone de yo no sé quién, Julio, y así fueron las clases, por lo menos las mías en su gran mayoría. No sé cuál fue su experiencia. Entonces, también el poder compartir solamente con un par de pantallas abiertas fue un reto y hace parte de la virtualidad, pero también hace parte de la forma como yo me voy educando dentro de un proceso nuevo. Y ahí vienen los retos. Uno de los puntos para mí dentro de mi proceso de aprendizaje en el bachillerato fue precisamente eh, el poder utilizar el deporte como una primera experiencia de contacto de emoción. Ahí fue donde yo definitivamente me di cuenta que había otra cosa. Y la primera experiencia, ojo con esto, la primera experiencia de acompañamiento distinta, donde yo experimenté que había una persona que me preguntaba si lo sabía hacer y que me acompañaba, que me motivaba. Yo decía, hay una forma distinta. Eso no me di cuenta en ese momento, por allá en el 95. Me doy cuenta ahora, cuando veo todo el recorrido. Yo dije, bueno, en ese momento de mi vida experimenté que alguien se interesaba por algo que a mí me gustaba. Y a mí me empezó a gustar el baloncesto. Y a alguien que me motivaba a continuar, aunque yo fuera mal jugador. Y que me decía, lo puedes hacer y practica. Y entonces yo me iba solo al colegio a practicar y a lanzar. Cogía la pelota y lanzaba, cogía la pelota y lanzaba. Entonces, eh, festejó esa persona junto conmigo todo mi proceso de aprendizaje, hasta que medianamente pude distraerme. Ahí están jugando, exacto. Entonces, vinieron cualquier tipo de cosas de un momento a otro, Pau, que salen así como que uno no planea y uno viene y festeja y da gracias por lo que esté pasando. Entonces, ahí en ese momento de cambio, aprendí lo importante que era tener en cuenta lo que mi estudiante emocionalmente estaba pasando y qué quería mi estudiante. Y más en estos, digamos, en estos meses. Por eso el reto es aprender y el reto es aprender no solamente elementos teóricos, sino aprender en la emoción. Yo recuerdo lo que me emociona. Por eso cada vez que yo veo una regla de madera, me acuerdo enseguida de mi profesora de primaria. Entonces, si no me emociona, se me olvida. Hagan el recuento a ver de ustedes de sus experiencias en bachillerato, de qué se acuerdan. Y hagan el ejercicio también de asociarlo a la emoción para que se den cuenta que está íntimamente asociado. Entonces, hoy ya los salones están vacíos y estamos junto a una pantalla del computador o del teléfono celular o de la tableta. Y ahí comienza otro reto primero, para nosotros como maestros. Hoy yo lo que veo para mí es un gran reto como maestro. El gran reto de poder establecer una conversación casi que sin escuchar sonidos. Establecer una conversación casi sin ver rostro o inclusive sin ver preguntas, sin escuchar preguntas. Entonces, todo este paradigma educativo presencial, que solamente era presencial para algunos de nosotros, entonces cambió de un momento a otro y sin avisarnos. Cambió drásticamente. Y yo lo que escucho de algunos compañeros, inclusive de algunos estudiantes, es que todavía estamos esperando que las cosas vuelvan a ser como antes. Y yo no estoy tan seguro y yo no estoy esperando realmente que las cosas vuelvan a ser como antes. Hace poco veía en un periódico local una foto de lo que posiblemente es la alternancia y resulta que la foto era de un colegio privado, que ese colegio privado tiene aproximadamente por curso 20 estudiantes y es fácil hacer una separación de 2 metros. No sé qué puedo hacer en una alternancia en un colegio público como en el que trabajo yo, que tiene 40 estudiantes por salón y que no tiene la capacidad para hacer un distanciamiento social de 2 metros. Entonces es toda una incertidumbre lo que puede suceder el próximo año. Y entonces ahí está
mi habilidad como maestro de poder ir anticipándome por lo menos con las herramientas que yo tengo. Y si no tengo, también poder consultar con alguna persona. Entonces viene esto de las reuniones por Zoom, viene esto del compartir pantalla, de cómo doy una clase de matemática por Zoom o cómo doy una clase de matemática por Meet, cómo le pregunto al estudiante, cómo lo incentivo para que pregunte, cómo hago una evaluación. Entonces, en esa reflexión, para compartir con ustedes, eh, quiero decirles que hay para mí básicamente 4 retos que yo he tenido este año y se los quiero comentar para, para que también más adelante los conversemos. Y el primero de ellos es aprender diariamente. El primero de ellos es aprender diariamente, ¿ya? Y aprender diariamente porque, espérate que aquí sucedió algo. Ok, porque cada vez, en cada paso que yo di durante estos meses, había un reto nuevo. Primero fue hacer videos, luego fue las clases por Zoom, luego dar la clase y transmitirla por YouTube, luego dar la clase y transmitirla por YouTube y después compartir los videos. Entonces, yo como maestro me di cuenta y gracias a mi formación como coach, que una de las declaraciones importantes eh, era declararme aprendiz, era declararme que no lo sé todo y que hay personas que dentro del camino también tienen más experiencia que yo, también tienen un conocimiento específico que yo no tengo y que esas personas me aportan. Y ahí me di cuenta que a veces como maestro me ganaba el ego y pensaba que lo sabía todo. Y quizás algunos, no sé aquí si hay, pero por lo menos mi formación base es matemática y a veces nosotros los que estamos en las ciencias básicas estamos casi que centrados en que tenemos las respuestas. Y yo me di cuenta que no es así, y más en estos meses. Y ahí es donde viene mi segundo compartir. Aprendí a preguntar desde la curiosidad y no desde la certeza. Entonces, ¿qué es preguntar desde la curiosidad? Es preguntarle al estudiante y también dándole lugar a lo que sea que él vaya a responder. Yo me di cuenta que cuando estaba en clase hace algunos años, todo esto antes de empezar mi formación como coach, yo preguntaba a mis estudiantes sabiendo la respuesta de cuál era la ecuación, cuál era la factorización, cómo era la función, y yo me di cuenta que preguntaba desde la certeza de que yo sabía la respuesta. Y yo creo que como maestro es importante que nosotros aprendamos a preguntar desde la curiosidad. Yo juego basquetbol y en basquetbol hay unos movimientos básicos, pero tú no sabes qué va a pasar en el partido. Tú planeas una clase, planeas el partido y no siempre sale como tú quieres. Entonces también el estar atento a todo lo que pase, digamos, dentro de ese sistema, dentro de ese microsistema que es el aula, dentro de ese microsistema que es la escuela, o dentro de ese microsistema que es una sala de Zoom, es importante para que comencemos a preguntar desde la curiosidad. Y ahí nos maravillemos por cada una de las respuestas que nuestros estudiantes den. Porque hay algo que yo escribo bastante y que lo tengo en cuenta, y es que mis estudiantes siempre tienen la misma edad. Aquí el viejo soy yo. Yo empecé a dar clase a los 24 años. Hoy ya casi voy a cumplir 41 y mis estudiantes siempre tienen 15 años. Bueno, yo digo la edad, ¿no? De pronto Sergio no pueda decir la edad o algunos por ahí, pero bueno, yo voy a cumplir 41. Ya Génesis dijo que como estamos en cuarentena y estas cosas, me iba a mandar un detalle el día de mi cumpleaños, entonces eso me hace muy feliz. Entonces, tener en cuenta que mis estudiantes siempre tienen 15, 16 años, es tener en cuenta que son adolescentes, es tener en cuenta que responden en cualquier momento, es tener en cuenta que posiblemente no viven con su papá o con su mamá, es posiblemente tener en cuenta que no viven con ninguno de ellos. Y poder tener claro que mis estudiantes siempre tienen la misma edad es darme cuenta
que están apenas en un proceso de aprendizaje que yo pasé hace mucho tiempo y que no puedo pensar que ellos van a responder como yo respondería hoy a mis casi 41 años, porque son seres humanos. Y si yo sigo con vida el otro año y si yo sigo con vida en los próximos, no sé, 10 años, entonces yo tendré 50 años y mis estudiantes tendrán 15 y 16. ¿Ya? Es como si yo fuera a darle una clase de baloncesto hoy a un chico que está empezando a jugar basquetbol. Por ejemplo, no voy a pretender que él haga los movimientos que yo haría hoy o que lance como yo lanzaría hoy, si apenas está aprendiendo. Yo me iba para el colegio y lanzaba y lanzaba y lanzaba y lanzaba y lanzaba para poder, digamos, desarrollar una habilidad. Entonces también aprendí a ver a mis estudiantes con amor, con todo y que a veces me toca respirar varias veces para no salirme como de las casillas, así como coger el Zoom ese, el computador y decir, pero niño, no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento cuando están dando clases aquí a los compañeros, pero por lo menos a mí me pasó varias veces, pero yo me decía, Alejo, tienen 15, tienen 16, no responden, no prenden la cámara, entonces hace parte de todo este proceso. Y que definitivamente, para mí, educar es una dinámica que, como les decía ahorita, es una dinámica para integrar, pero también para disfrutar. Yo este año de las cosas que definitivamente como experiencia me llevo es que no tengo una camiseta de profesor, no tengo una camiseta como coach, no tengo una camiseta como conferencista, yo tengo una camiseta puesta, ¿ya? Y ahí, cada vez que yo comparto alguna experiencia con algunas personas, por ejemplo, por medio de un conversatorio, de un entrenamiento, de una charla, ahí hablo de lo que soy yo como ser humano, más allá del título o más allá de lo que sepa. Entonces, en esa dinámica de acompañar y de compartir experiencia, aprendí a disfrutarlo de una manera distinta, ¿ya? Aprendí a llegar, porque en esta semana conversaba con mis estudiantes de cierre de universidad y yo les agradecía por estar ahí. Aunque no los veía, yo les decía, bueno, ustedes me disculparán, pero si me los encuentro en algún momento, no sé, o si ustedes me ven, salúdenme, porque yo solamente veo JP, HI, MK, algunos ni los nombres. Y así daba la clase. Y así les preguntaba por el chat. Algunos respondían por el chat, otros abrían micrófono. Entonces yo creo que las nuevas dinámicas o me están a mí, seguramente a ustedes, exigiendo nuevos retos, una nueva conversación. Y yo creo que es súper oportuno y es una muy bonita invitación que hace Génesis en este momento, porque compartir esto yo creo que es también darnos cuenta que no solamente posiblemente te pasaba a ti, me pasó a mí todo el año, cuando daba clase. Todo el año y más de pronto los que teníamos esa costumbre de dar la clase presencialmente. Algunos de pronto, como algunos posiblemente estaban más acostumbrados a estudiar virtualmente, estaban relacionados con el Zoom, estaban relacionados con los medios tecnológicos. A otros, de un momento a otro, nos presentaron el Zoom o el computador. Entonces, si me pasaba a mí como maestro, imagínate qué le podía pasar a un estudiante de una escuela pública. Conocimos el aguacate, el señor del aguacate. A veces escuchábamos más al señor del aguacate que al estudiante. Entonces, ahí en todo ese proceso yo creo que el ver la educación como un mundo donde en la medida que vamos pasando es importante ir integrando y que las aulas hoy sean distintas y que mi conversación sea distinta y que yo pueda escuchar a mi estudiante, que yo pueda escucharme a mí y preguntarle a mi estudiante, hace que la experiencia no solamente sea la experiencia de que aquel niño se acuerde solamente de una regla en primero de primaria y de un golpe en su mano. También yo creo que hace que nosotros como maestros nos acordemos de aquel maestro que nos pregunta sobre qué queremos o qué quiero.
porque cada uno de nosotros, como decía ahorita, somos un mundo latente y un mundo que a los 15 o 16 años todavía no sabemos qué somos o qué queremos. Y el papel de nosotros como maestros es supremamente clave de observar a ese ser humano en su rebeldía, en su miedo por la vida y en su incertidumbre para poder acompañarlo de una manera distinta. Entonces, yo les comparto esto porque la experiencia educativa de este año para mí fue bien bonita y, y con un cierre conmovedor, les comparto, con un cierre conmovedor. Y un cierre conmovedor porque resulta que mis estudiantes de 11 grado cualquier día me dijeron, profesor Carreño, tenemos que decirle algo, y me colocaron una situación así toda circunstancial. Yo decía, pero ¿qué pasó? Pero cuéntenme, ahora qué hicieron. Imagínate, me escribieron como un 17, 18 de noviembre, unas semanas antes de dar la lista de los grados, y resulta que me hicieron un Zoom para decirme gracias. Y me decían que independiente que no hayamos estado presencialmente, el acompañamiento había sido importante para ellas. Que este último año para ellas había sido un último año bastante difícil, de pérdida, de tristeza, pero que me agradecían. Y cuando estas chicas abrieron las cámaras de Zoom las que pudieron y colocaron ese gracias ahí, vea, yo no les quiero decir cuál fue mi experiencia. Solamente en este momento lo recuerdo y nuevamente me conmuevo y me pasa cualquier cantidad de cosas en este momento por el cuerpo. Porque ahí, en ese tipo de espacios, definitivamente esto vale la pena. Vale la pena haber invertido tiempo para aprender a manejar un video, para aprender a manejar Zoom, para hacer una presentación en PowerPoint, de calificar unos exámenes descargando desde el Gmail, de mirar a ver cuáles son las herramientas tecnológicas para poder integrar y acompañarlas. Independiente que aún varias, como se ve ahí, no hubieran podido abrir la cámara. Porque aprendí que entonces no necesitaba verlas, porque me di cuenta que era una necesidad mía. Lo importante en este momento es que ellas pudieran escucharme. Y ahí, entonces, fue un bonito regalo. Y quiero cerrar esto con una frase que me gustó mucho, de John Ruskin. Es un gran filósofo, un letrado en artes, que pues le sugiero que revisen. Y él dice que educar a una persona no es enseñarle algo a alguien que no sabía, sino transformarlo en alguien quien no existía. Entonces, ojalá en la experiencia que cada uno de nuestros estudiantes tiene de nosotros como maestros, sirva para que esa experiencia lo transforme en alguien distinto y ojalá en alguien para bien para nuestra sociedad. Muchas gracias y bueno, seguimos en la conversación. Hola, buenos días. Gracias por asistir. Buenos días. Muchas gracias, Astrid, también por asistir. Bueno, recuerden que ahora viene nuestra compañera Paola Vilán. Carre, muchas gracias por traer tus experiencias. Muchas gracias por traer tus experiencias. Y bueno, después de la participación de Carre, viene Paola y después viene la sesión de preguntas. Entonces, por favor, vayan anotando sus preguntas, vayan escribiendo, no sé si tienen papel y lápiz ahí. Y si de pronto tienen la oportunidad, escriban al teclado para aquí en el chat para luego responder. Qué chévere que ya quieran hacer preguntas, eso está chéverísimo. Eso quiere decir que este conversatorio va a ser fabuloso. Me alegra, vamos a salir todos de aquí con nuevas experiencias. Bueno, mi Pau, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, Sergio. Alejo, gracias por todo lo que nos compartes y bueno, gracias a todos los que están conectados. Yo estoy aquí contenta. Quisiera pedirles antes de arrancar que prendan sus cámaras la mayor cantidad de gente posible para podernos ver. Gracias, Katia, Mario, Nori, genial. Veo ahí Beth, Yanni, Dani, Ronan, bueno, genial.
Genial, porque más allá de traer una exposición, lo que yo quisiera es que creemos una conversación juntos. Porque, y aquí empiezo de una vez a traer el tema, porque así como le pasó a Alejo cuando Sergio me dijo a mí, quiero que conversemos sobre esto de la educación virtual, a mí me empezaron a llegar miles de ideas. Y la primera idea que me llega a mí es esta reflexión sobre cuál es la diferencia en la educación en el hecho de que sea virtual. Y a partir de ahí salieron un montón de conversaciones conmigo, con mi esposo, con amigos, compañeros, con otros educadores. Y es parte de lo que traigo hoy. Entonces traigo 4 puntos que quiero que compartamos, 4 puntos que quiero que conversemos. Así que lo que les pido es que, como dijo Sergio, luego serán las preguntas, pero vayan anotando en el chat, vayan haciendo caras. Ustedes ven ahí en el Zoom que tiene un icono que se llama reacciones, vayan poniendo reacciones, vayan gritando sin que todos nos escuchemos, ¿sí? Vayan poniendo todo lo que les vaya pasando en la conversación, porque ahí empiezo el tema y es, antes de hablar de qué es educar, quisiera hablar de qué es la educación. Y aquí traigo y puedo citar a Humberto Maturana, que es un gran colega mío que amo profundamente en todo el entendimiento de lo que es el conocimiento. Y ve, genial, gracias. Y ahí vamos viendo cómo la educación es un proceso relacional. La educación no tiene que ver con que uno sabe y el otro aprende, o con que uno da y el otro toma. Katia, genial, gracias. La educación tiene que ver con un proceso que solo podemos hacer nosotros como seres vivos. Es un proceso en donde yo doy, el otro toma, pero en la medida en que el otro toma, también retribuye. Es decir, es un proceso en donde lo que nos pasa a ambos. Es un proceso en donde yo no puedo educar sin que el otro exista. No existe el profesor si no existe el estudiante. No hay tal. No hay posibilidad de que se dé un proceso educativo si no se da una relación. Y la relación es una característica que tenemos los seres humanos, no los seres vivos, los seres humanos, porque la relación, cuando hablo de la relación, no hablo de una relación, por ejemplo, de apareamiento que se puede dar entre cualquier ser vivo, entre animales, entre cualquier ser vivo. Cuando hablo de relación, hablo de la capacidad que tenemos los seres humanos de conversar con el otro, de interactuar y coordinar acciones y coordinar emociones, porque nos van pasando cosas. Es genial porque a veces la gente dice, no, es que yo no soy emocional y para ser profesor hay que ser muy racional. No hay posibilidad de uno ser racional sin ser emocional, porque la emoción es parte de uno como ser humano. La emoción es parte de quien yo soy y de cómo me relaciono con el otro. Entonces, por ejemplo, cuando Alejo habla, lo que Alejo dice hace que a mí me pase algo dentro de mí. Y eso tiene que ver no solo con lo que Alejo dice, sino quién Alejo es y cómo eso hace eco en mí. Cómo yo, Paola Avilán, tomo lo que él dice. Y así funcionamos todo el tiempo. Y eso es el emocional. Lo que nos pasa, por ejemplo, cuando Alejo comparte, Alejo, te voy a poner aquí como de ejemplo con todo lo que trajiste. Cuando Alejo nos comparte lo que le hacen sus alumnas de un Zoom para darle las gracias, cuando uno conecta con el otro, no conecta con lo que le pasó a Alejo, sino con lo que le está pasando a Alejo en este preciso momento cuando nos lo comparte, y cómo tú, Ivette, Katia, Betty, Livia, Diana, cómo tú lo recibes para ti. Y eso es lo que nos hace crear la relación, en lo que a ti te pasa conmigo en una conversación. Porque no me pasa solo dependiendo a lo que dijiste tú, no viene de afuera, depende de mí. Me pasa dependiendo de quién soy, dependiendo de qué es lo que Alejo dijo, que gatilla algo en mí, que me produce lo que me produce y así me pasa lo que me pasa.
Y dado lo que me pasa, entonces yo aprendo junto con el otro. Y aquí voy al segundo punto, que tiene que ver con qué es el educar. Y el educar viene, por supuesto, del proceso de la educación, pero el educar es el verbo. Si nos ponemos estrictos en el lenguaje, el educar es el verbo, es decir, la acción que hace posible la educación. ¿Sí? Y en ese educar lo que nos pasa es que es ese proceso en donde, bien sea un niño, joven o un adulto, interactúan en convivir con otro y en ese convivir ambos se transforman de manera espontánea. Lo que se transforma no es uno o el otro, no es el estudiante. Lo que pasa no le pasa a uno, le pasa a ambos, o a los 8 o a los 50, en el convivir, en esa relación. De manera que el modo de vivir se hace de manera progresiva, de manera repetitiva, congruente con el espacio del otro. Es decir, que uno solo educa en un espacio de convivencia. Entonces es genial porque ahí vamos empezando a ver todo esto de la virtualidad y vamos empezando a ver que lo que cambió con toda esta pandemia y con todo esto que llamamos virtualidad fue la relación que tenemos nosotros o que veníamos teniendo con el educar. Y a partir de ahí, lo que cambia es la manera de relacionarnos con la educación, de relacionarnos con el otro, la manera de convivir con el otro. Como decía Alejo, yo ya no lo veo, yo ya no lo escucho, pero yo sé que está ahí, ¿sí? Y pasan cosas diferentes ahora en nuestra convivencia. No es que ahora no pueda educar, es que ahora educo de una manera diferente. Y entonces lo que me pasa diferente, me pasa no en el contacto con el otro, sino me pasa en la virtualidad, me pasa a través de un computador, me pasa a través de una herramienta que antes la tenía como secundaria y que ahora se ha vuelto primordial. Entonces, ¿qué es lo que pasa o lo que cambia? Lo que pasa y lo que cambia es mi relación con eso, con cómo educo, con quién estoy siendo yo como profesor, como maestro, como docente, en la capacidad que tengo de crear habilidades en el convivir con el otro. Y ahí voy al tercer punto que traigo y es ¿para qué? ¿Para qué educamos? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Por qué existen profesores y alumnos? ¿Por qué hay un proceso educativo? Educamos para poder vivir en la coherencia como seres humanos. Educamos para la convivencia. Si se dan cuenta, tanto como niños chiquitos, jóvenes, hasta los adultos, yo soy profesora, bueno, yo doy procesos de ¿cómo se llama? Como docente universitaria en posgrados, en temas de sostenibilidad. Y es genial porque uno no puede enseñar lo que uno no es. Uno no enseña lo que sabe, uno enseña lo que es. Uno enseña lo que ha venido aprendiendo en la convivencia. Por eso hay tantos profesores que no crean una relación con el estudiante, porque traen un discurso. Y el discurso no es el que genera eso Humberto Maturana lo denomina pegajosidad. El discurso no crea pegajosidad, lo que crea pegajosidad es lo que decía Alejo, la emoción. El que yo pueda conectar, así la emoción sea la rabia que me da que la profesora lo agarró a reglazos cuando él era chiquito, ¿no? Eso le produjo una emocionalidad. ¿Cuál fue? La rabia, la tristeza, el miedo, yo qué sé, un montón de emociones. Ahora, si yo soy coherente en la convivencia, coherente quiero decir que hay congruencia en quien soy y en quien digo ser. En lo que digo para enseñar y lo que hago para ser quien soy. Porque nos constituimos como seres humanos en lo que hacemos en el día a día. A uno le preguntan, Paola, ¿y usted? ¿Quién es usted? O ¿quién es Alejo? ¿O quién es Sergio? Y uno lo describe como lo que él hace. Sergio es un amigo mío que yo conocí en no sé qué, y entonces hizo un proceso de coaching y estudiamos y no sé qué. Uno describe el hacer. Y ese hacer es el que nos da las relaciones con el otro. Entonces, en este para qué educar es importante ver
si estamos educando para la congruencia de seres humanos que somos, es decir, para la colaboración, para el vivir como seres humanos, animales gregarios somos como seres humanos, o educamos para la competencia. En general, hay muchos sistemas educativos que educan para la competencia, como si por principio lo que nos pasara en la convivencia, recuerden que lo que yo decía es que educar es un proceso en la convivencia, un proceso de transformación que nos ocurre a ambos en la convivencia entre tú y yo, o entre los 5 o entre los 50. Entonces el punto es, en esa convivencia, ¿para qué educo yo como educador? ¿Para que compitan entre ellos o para que haya un sistema de colaboración? ¿Qué quiere decir que sea un sistema de colaboración? Que juntos podamos ser seres humanos que van en congruencia con el mundo en que vivimos. Por eso la gente estudia carreras profesionales, para hacer algo que sirva a la humanidad, para hacer algo productivo. Y eso productivo tiene que ir en pro de esa congruencia como seres humanos. Pero se nos ha venido olvidando un poco y es parte, y ahí voy al último punto de mi, digamos, de mi intervención, y es cuáles son nuestros retos. Y a mí me encanta porque uno de los retos que se nos aparece así de súper de frente ahora con la virtualidad, y con, más que la virtualidad, con todo lo que englobó la pandemia, tiene que ver con el reto de ver en realidad a qué le estoy apuntando cuando convivo, porque si educar es un proceso en la convivencia, entonces el educar se convierte en un proceso de todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estoy educando y todo el tiempo estoy aprendiendo, porque aprendemos juntos, aprendemos es en la convivencia. Y ese ha sido un reto genial, porque por ejemplo ahora mismo la única forma de cuidarnos del COVID es sabiendo cómo convivir con el otro. Antes ni siquiera nos lo preguntábamos, no nos importaba el cuidado con el otro, no nos dábamos cuenta. Y parte de lo que nos trajo toda esta crisis, si lo podemos llamar así, es poner en evidencia cómo convivimos con el otro. Lo que se puso en juego fue nuestro modo de vida, que al final el modo de vida define nuestra convivencia. Entonces la pregunta importante y el gran reto es, ¿qué cambió en nuestro modo de vida? Por ejemplo, una de las cosas que cambiaron fue la relación con la virtualidad. Entonces, ¿cómo hago yo para mantener la relación con el otro a partir de la virtualidad? Porque no se trata de si ahora preferimos la virtualidad al salón de clase, es que no importa eso, porque lo importante es el contexto, lo importante es lo que yo pueda hacer con el otro. Claro, si ya hablamos de las condiciones, por ejemplo, tecnológicas, la gran cantidad de niños que no tienen computadores, la gran cantidad de personas que no tienen acceso a Internet, ahí no se trata de la relación, ahí no hay posibilidad de una relación, ahí el reto es otro, ahí el reto es institucional, ahí el reto es mucho más institucional. Pero si damos por hecho que estamos hablando de virtualidad, el reto es cómo o qué habilidades, Alejo nos ponía algo de las habilidades, de aprender de manera constante, ¿qué habilidades tengo yo que aprender? Porque además, muchos docentes, profesores con los que yo estuve trabajando en la pandemia decían, por ejemplo, que tuvimos esa reflexión y fue genial, decían, los niños tuvieron que aprender a usar el computador. Claro, los niños aprendieron a usar el computador. ¿Y qué aprendiste tú? Porque no se trata solo del que está al otro lado, sino de mí, de la relación y cómo nos transformamos juntos en esto. Mis hijos, por ejemplo, aprendieron no solo a usar el computador, sino a usar el correo electrónico, a usar Meet. De hecho, hoy en día a veces yo tengo problemas con el Zoom y yo vengo usando Zoom hace ya años. Y le digo es a mi hijo, Simón, por favor, mira, no sé qué pasa, el fondo, la luz, ay mamá, pero ¿qué pasa? O viene la chiquita que tiene 9 años, Silvana, ay mamá, pero qué oso, a ver, tú, y yo no sé ella cómo hace, pero mueve todo y lo logra, ¿no? El punto es, ¿qué habilidades me he dado cuenta que tengo que empezar a desarrollar? Porque para que la relación fluya, para que haya otra vez una relación, lo que yo tengo que crear son nuevas habilidades.
Entonces yo tengo que crear nuevas habilidades de manera constante porque el aprendizaje y el educar es constante. Y entonces a veces creo las habilidades sin darme cuenta y a veces las creo de manera consciente. La pregunta es, ¿cuánta capacidad tenemos de la conciencia de las nuevas habilidades? ¿O cómo empezamos a generar conciencia de cuáles son las habilidades que necesitamos seguir desarrollando? Porque, acuerdo con Alejo, no se trata de volver a lo que era antes, se trata de seguir hacia adelante. Lo que era antes nunca va a volver. La vida nunca vuelve hacia atrás. Volverán algunas prácticas, pero ¿qué tuvo que pasar ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Me desconecté? ¿Me escuchan? Auxilio. Sí te escuchamos, Pau. Hubo un espacio ahí en el que básicamente entramos en una virtualidad un poco lenta. Reflexiva, fue un espacio Sí, reflexivo. de reflexión. Genial, gracias, Alejo. Bien, entonces al final los quiero dejar con una pregunta y para que ustedes también empiecen a conversar, a comentar, a preguntar, y es, más allá de únicamente las nuevas habilidades, ¿qué o en quién te has convertido tú a partir de todos estos cambios para poder sostener relaciones que permitan la educación, que permitan el aprendizaje, que permitan el educar y que permitan la transformación conjunta en la convivencia con el otro? ¿Me escucharon eso o no? ¿Sí? ¿Y Sergio se desapareció? Como que fue a buscar la respuesta a la pregunta. Así a veces son los estudiantes, ¿no? Que apagan las cámaras y entonces uno lanza una pregunta y de pronto van y buscan la respuesta. Sí. En estos días vi a alguien haciendo un parcial y estaba en el parcial y iba y hacía la investigación en el documento de estudio. Yo decía, pero qué farsa, ¿para qué? Yo lo que creo con esta pregunta, no sé qué vayan comentando las personas que están en sala, es que estoy en rulos, dice. En rulos, Katherine, bienvenida con rulos y todo. Aquí la conversación puede ser también por chat, entonces... Sí, como sea, no pasa nada. Yo creo que sí. Nos comenta Daniel que si Pau le puedes repetir la pregunta, por favor. Ok, mi pregunta más allá, gracias Santi, mi pregunta más allá es simplemente enumerar nuevas habilidades. Cuando digo simplemente no quiere decir que sea elemental, no, las habilidades son claves. Pero más allá de solo las habilidades es en quién me he tenido que convertir para poder sostener relaciones que permitan el aprendizaje. ¿Qué me ha venido pasando a mí? ¿Y qué me sigue pasando? ¿Qué me pasó? ¿Qué me sigue pasando? ¿Qué voy a seguir haciendo conmigo? Porque no es solo con el otro. No es solo resolver que no le llegó la guía. No, eso hace parte de, claro, pero ¿quién tengo que ser yo para poder acompañar y resolver? Bueno, lancen sus preguntas, comentarios, respuestas, como ustedes quieran. No sé, ahí está Sergio nuevamente. Sí, pasó lo que pasa en la virtualidad, lo que pasa en los salones de clases virtuales. Me quedé sin internet. En algún momento me desconecté. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Okay. estamos escuchando. Pasó, preciso. Hoy nos pasó lo que nos pasa o que lo que les pasa a la mayoría de los profesores en sus salones de clases, que el alumno se le sale y empieza el problema. ¿Será que se salió porque estaba aburrido de la clase? Y empieza ese pocotón de especulaciones que de pronto nos podemos hacer como seres humanos. De hecho, ahora mismo me conecté en el celular para poder seguir en este conversatorio. Bueno, a todos. Yo del aguacate. También. Calcada. Este conversatorio fue algo
tomado de la realidad para colocarlo acá. No sé si tienen alguna pregunta en este momento. Nora, escuché que ibas a hacer una pregunta. Ok. Bueno, listo. Mira, en la conversación que... ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. La conversación que Alejo traía algo así como de cuando estaba en clases virtuales, entonces se les salían los pelados, algunos no se conectaban, no colocaban su pantalla y daban miles de excusas por el internet que está bajo, y bueno, la cantidad de excusas que solo ustedes saben que se les salieron. Y yo combino eso con lo que me dice Paola, y Paola me dice, hay que empezar, o por lo menos la educación se da precisamente en esa pegajosidad, o sea, en el interactuar el uno con el otro, en relacionarse el uno con el otro. Me gustaría saber de qué manera, a través de la parte virtual, yo puedo generar esa pegajosidad de la cual ambos hablaron, solo que Alejo lo utilizó unos términos y Pau trajo ese término, pegajosidad. Dale, Alejo. Ok, bueno, vamos a pegarnos a Dani, que tiene la mano levantada, a ver si nos pegamos con Dani Noriega, que tiene su mano levantada virtual, que de las habilidades que nos trae el Zoom. Dani, entonces te escuchamos. Gracias, Alejo. Sí, yo levanté la mano virtual porque mano física no estaba levantada. No, a mí me surgieron varias cosas con las conversaciones que trajeron con las intervenciones, pero tengo una pregunta de lo que habla Pau. Ella dice que, bueno, la conversación es un proceso, la educación es un proceso de convivencia. Es un proceso de convivencia. Entonces yo me pregunto, bueno, aquellos niños que no entran al colegio, no tienen ahorita posibilidades, hemos escuchado ya de varias familias que están diciendo económicamente inviable y el próximo año no van al colegio. Entonces, ¿qué significa? ¿Que no van a tener educación? Ahí pregunto. O sea, ¿que quedan sin educación? Bien, no. Quedan sin escolarización, que es diferente. Por eso cuando hablaba yo de eso lo ponían en términos institucionales. Quedan sin escolarización, que es la posibilidad de que los niños entren a una escuela, a un colegio. Y que en este país, al menos, se supone que es obligatorio y que la educación es para todos. Sin embargo, sabemos que las condiciones del país no se presta para que eso sea real, ¿no? Hay otros países como Suiza, donde en realidad la educación es gratuita y demás, pero bueno, no vamos a entrar, digamos, en este detalle, pero no quedan sin educación. Es muy buena la pregunta, porque la educación igual se da en la convivencia. La pregunta es, ¿qué se está educando con estos niños? ¿Con quién conviven estos niños? Por ejemplo, si lo que no pueden es pagar el colegio, ¿no? Entonces, estos niños, ¿con quién se quedan en la casa? ¿Con quién van a convivir? ¿Qué es lo que van a estar aprendiendo? Porque hay muchos, y lo hemos visto, y aquí es donde nos damos cuenta que el convivir no tiene que ver con un solo tema, sino que es una matriz relacional, es decir, que es una suma, es todo un sistema. O sea, no podemos ver a un individuo, vemos a todo el sistema, ¿sí? De manera integrada y compacta. Entonces, el niño puede que se quede, la mamá sale a trabajar y el papá le pega. Estoy poniendo un ejemplo elemental. Eso es la convivencia, eso es lo que va a estar aprendiendo. La educación se da, no la escolarización. El niño va a ir aprendiendo, porque hay dos momentos importantes de educación o de aprendizaje de los seres humanos, la niñez y la juventud. Cuando somos adultos, reaprendemos, reformulamos y tenemos la capacidad de nuestra plasticidad para poder mover todo lo que hemos venido aprendiendo. Pero el primer aprendizaje se da en la niñez y en la juventud. Así que estos niños, para cerrar la pregunta, no dejan de educarse. Nadie deja de educarse nunca, porque nos educamos como proceso de transformación en la convivencia con el otro.
todos nos estamos educando de manera continua. Solo, como decía al final de mi ponencia, a veces no somos conscientes de que eso nos pasa. Además, no somos conscientes del impacto que generamos en el otro, porque yo me transformo en la convivencia con el otro y el otro también se transforma en la convivencia conmigo. Entonces, cuando yo soy resentido y trato desde el resentimiento a toda mi familia o a todos mis amigos, la forma de ellos transformarse conmigo es desde ahí. Por eso la pregunta es, ¿cómo quiero yo vivir yo y que la gente que vive conmigo viva ese proceso educativo? ¿Cómo quiero yo que se vaya transformando? La escolarización es otro asunto, digamos, que también es muy importante. Perfecto, gracias. Y yo no sé, Alejo, yo lo veo pensativo. ¿Será que tiene algo que decir? Sí, lo que sucede es que hay varios términos que yo creo que es importante hacer un resignificado, ¿ya? Porque de alguna forma cada uno de nosotros en esto que dice Pau, en la convivencia con el otro, nos educamos porque somos educadores en la relación con el otro, aunque no seamos conscientes de eso. Entonces, cuando yo converso, por ejemplo, con una persona que no es de mi ciudad natal, por ejemplo, Barranquilla, de alguna forma estoy distinguiendo algo que yo no sé o que yo no hago y lo voy aprendiendo y capaz y lo repito. Es como cuando, no sé, la gente que ha estudiado en Argentina o ha estudiado en España vienen a Colombia y entonces, bueno, ¿y tú qué? ¿Ahora eres español o ahora eres argentino? Terminan con ese acento que no se dan cuenta y lo reproducen porque casi que vamos aprendiendo inconscientemente. Entonces, sí, de acuerdo con esto de que nos educamos en la relación con el otro, pero yo creo que el resignificado va en la escolarización, porque en la escolarización parte de la escuela y hoy la escuela está, yo creo que en un proceso de nuevas maneras de ver, porque como decía, yo no sé si el otro año volvamos a la escuela y lo importante es no desescolarizar a nuestros estudiantes, no que ellos queden sin eso que necesitan, entre comillas, o que, digamos, nuestros estándares educativos a nivel de información dicen que un estudiante de 0 a 5 años necesita, o un estudiante de 6 a 11 años necesita, y de ahí en adelante. Ahí me parece que está el reto, y que a eso le sumemos la manera de cómo yo me voy relacionando con todos mis estudiantes para poder abonar a un ser humano que pueda ir adaptándose al cambio. Entonces, para mí la pregunta es ¿con qué estoy comprometido? ¿Con qué tipo de educación estoy comprometido? Y ahí, en ese tipo de educación, también está en la manera en que yo genero un contexto para que el otro aprenda. Porque a veces creo que yo enseño. Yo creo que es más grande tener la experiencia de colocar el foco en que el otro aprenda con mi manera de enseñar, pero que el otro aprenda o con las maneras de enseñar. Entonces, aquí yo creo que en la experiencia de cada uno o en los comentarios de cada uno, en esa medida se puede ir pues enriqueciendo esto que estamos conversando. No sé, Pau, ¿qué ibas a comentar? Sí, me encanta lo que dijiste de la escolarización porque pienso que eso también hay que replantearlo. Es decir, ¿qué es eso de la escolarización que hoy nos damos cuenta que necesitamos o que necesitan nuestros niños y nuestros jóvenes? Porque además el mundo va evolucionando, el mundo va cambiando y a veces se mide, los estándares, como tú decías, se ponen con base en la experiencia de hace 40 años, de hace 30 años, y lo que hay hoy en el mundo es como cuando yo digo, no pega el audio con el video, ¿no? Es como que todavía nos están enseñando, yo qué sé, en el colegio a hacer mecanografía, ¿no? Y eso es algo que ya, o sea, los niños no necesitan clase de mecanografía. Como les contaba, por ejemplo, nuestros hijos aprendieron a usar el computador y el teclado. Ahí van, y no es que sean unos duros, pero
pero es algo que se va dando en la nueva convivencia. Entonces, ¿qué es eso que hoy en realidad se requiere, se necesita? ¿Cuáles son esas, qué de los estándares de la escolarización se necesitan hoy en día? Porque además hay muchas cosas que se enseñan hoy que son obsoletas en este nuevo mundo. Y hay cosas que requiere este nuevo mundo que aún no estamos enseñando, porque no hemos entrado o no hemos tenido la capacidad de ver qué requiere, cuál es el nuevo reto en el nuevo mundo en realidad. Por lo que decíamos, porque la gente está esperando a que el mundo vuelva a ser como antes, el mundo no va a volver a ser como antes. El mundo es como eso y sigue evolucionando además. O sea, lo único de lo que yo tengo certeza en la vida es que todo va a seguir cambiando. Es de lo único que podemos tener certeza, de que todo siempre tiene movimiento y siempre vamos a seguir cambiando. Así que tenemos que empezar a ver qué requiere de nosotros el mundo para empezar a movernos en torno a eso que el mundo requiere. Por ejemplo, hoy requiere que nos cuidemos más en términos de salud. Por ejemplo, hoy requiere que nos demos cuenta que la pandemia no ocurrió por un vampiro o por un, ¿cómo se llama?, un murciélago en China, sino porque hemos acabado tanto los ecosistemas que no hay cómo se sostengan las enfermedades que traen los animales, que han existido toda la vida. ¿Qué necesitamos en realidad aprender? No solo en términos de habilidades, en términos de competencias. ¿Qué requieren nuestros nuevos niños? ¿Qué requieren los nuevos padres? ¿Qué requerimos los profesores? ¿Qué requiere la academia? En pregrado, en posgrado. ¿Qué requiere el mundo? No es que tenemos para que el mundo se adapte, no, el mundo sigue. ¿Qué ponemos nosotros para este nuevo mundo? Nos toca eso a nosotros, es nuestra responsabilidad. Como seres humanos, somos los únicos seres vivos con la capacidad de hacer conciencia del impacto que generamos con nuestras acciones. Los únicos seres vivos. Quiere decir que ese privilegio tiene una gran responsabilidad, y esa responsabilidad se da en la educación. ¿Qué vamos a hacer con esa gran responsabilidad? Y allá tenemos que enfocar la educación. Me extendí, perdón. Muchas gracias, Pau. De los asistentes, ¿alguna otra pregunta? O comentario. O comentario. Correcto, gracias, Carmen. Hola, yo. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Perdón, Después de Nori. Hola, Paola. Ok. Nori, qué bueno verte. Espera que se me perdieron mis audífonos que tenía acá, pero bueno. Yo quería comentar, bueno, yo soy docente, mucho gusto para todos, yo soy docente de educación superior, no encuentro los audífonos, pero bueno. Yo soy docente de educación superior, soy docente de universidad, llevo aproximadamente 11 años en esta labor y yo soy normalista. Y les quiero, ya ahorita que Paola estaba hablando de los retos que hay que tener, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en documentos de registro calificado, es decir, en la apertura de nuevos programas académicos. Y he hecho el ejercicio con especialización y con documentos de pregrado. Bueno, especialización sí ha sido la que ha presentado documentos ante el Ministerio de Educación Nacional y de pregrado he apoyado en documentos de registro calificado para programas académicos de educación superior. Entonces, he visto todo el ejercicio desde acercarnos al entorno real. Bueno, también he participado en proyectos de egresados, de impacto de egresados, y he visto cómo se ha retroalimentado. Podemos decir que el currículo o los planes de estudios por medio de conocer qué es lo que se está o qué es lo que se quiere, desde preguntarle al sector real cuáles son las necesidades o cuáles son las tendencias. Pero a veces, ¿qué pasa? Que esto simplemente nos limitamos a preguntar información, en muchos casos información técnica o información de saberes y no información de capacidades o de habilidades que son más de solución de problemas o capacidades hacer frente a situaciones complejas, ¿no? Entonces, nos ha pasado eso, por lo menos en la universidad nos ha pasado eso, que ha sido
un reto bastante importante, porque la articulación entre el estudiante y entre el sector externo y entre lo que dicta el profesor a veces está totalmente, no es congruente. Entonces, nosotros buscando ese acercamiento, se han hecho programas, por lo menos, bueno, con la experiencia que tengo desde la universidad, y ha sido el programa Retos, no sé si Alejandro lo mencionó, el programa Retos ha sido una experiencia muy buena desde nuestro departamento, porque nosotros lo que hemos hecho es que en los mismos planes de asignaturas, teniendo en cuenta las competencias y los indicadores de desempeño, lo que hacemos es que en el semestre escogemos a una empresa con una problemática real que no han podido solucionar, y los estudiantes en todo el desarrollo de la asignatura se alimentan de los conocimientos técnicos y se encargan de resolver ese problema. Y al final los estudiantes exponen a las empresas esa situación y se escoge la mejor situación. Pero además de eso, no solamente es la parte técnica que se involucra, sino que se vuelve como una especie de consultoría. Entonces los estudiantes tienen que desplazarse o escuchar al empresario, qué es lo que necesita, conocerlo, acercarse. Y se ha dado la dinámica de que muchos de estos estudiantes, después de los programas que se escojan, de los que queden, los escojan para seguir laborando en las empresas. Entonces eso para nosotros ha sido un boom, porque hemos tenido más de 58 empresas que les hemos hecho como esa especie de consultoría y soluciones reales de parte de los estudiantes. Y hemos hecho el ejercicio, tenemos una asignatura que se llama Gestión Profesional, que la ven todas las carreras, donde se les enseña a los estudiantes cómo hacer frente a problemas del sector real desde la parte emocional. Y ya la universidad incluyó una asignatura que se llama la Cátedra de la Felicidad, porque tenemos esa parte, a mí me parece espectacular, porque por fin nuestro rector nos escuchó y vamos a incluir la Cátedra de la Felicidad. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay muchos trabajadores tristes, muchos profesionales tristes desde la parte humana. Bueno, apenas estamos haciendo esos pininos, porque ustedes saben que la educación superior es como muy técnica, muy, ¿verdad? Y la parte emocional la dejan siempre para un lado. Bueno, eso lo quería dar como aporte, y ya para terminar quería comentar de que a mí el tema virtual a mí me ha parecido fabuloso, realmente me ha parecido muy fabuloso. Me hace falta obviamente conocer a los estudiantes en personas y todo esto, obviamente, pero me ha parecido fabuloso porque anteriormente, cuando yo quería traer un invitado a nivel internacional, yo lo que tenía que hacer era que tenía que pasar un presupuesto, meter un índice, aprobarlo, pagarle hotel a la persona, bueno, hacer todo eso. Y ahora con el tema de la virtualidad, en la maestría hay una asignatura que se llama Entorno de Innovación. Yo he tenido la oportunidad de traer a una cantidad de personas, hasta tuve la oportunidad de invitar, bueno, eso fue por el tema de relaciones, de un empresario de Silicon Valley, y él estuvo en la clase de nosotros. Entonces el impacto que tuvo para los estudiantes fue demasiado importante, y las barreras que nosotros teníamos de traer a cualquier tipo de persona se derrumbaron completamente. Entonces, eso me pareció, con esa parte me pareció súper chévere, porque el intercambio de conocimiento es muy interesante. Y en cada una de las clases que yo hacía, o los encuentros que tenía con los estudiantes, traíamos a un invitado internacional. Entonces, he traído gente de España, Argentina, Estados Unidos. Entonces, ha sido muy enriquecedor, porque no solamente se queda desde lo que decía Alejandro, que es el proceso de acompañamiento, sino que va más allá, y está el acompañamiento y poder conocer las experiencias de otras personas que hasta pueden tener más experiencias que uno en esa área, y llevarla al salón de clase. Y bueno, yo he utilizado la herramienta Teams y a mí me ha funcionado mucho. Creo que Alejandro también la ha tenido que utilizar, y por lo menos uno tiene ahí la opción de felicitar a una persona, de hacer quizzes, de preguntar. O sea, yo utilizo herramientas como Google Docs, Moodle, Blackboard, y me funciona mucho porque ya el proceso de sistematización, de tener que calificar y el tener de que hacer la retroalimentación es mucho más sencilla. Y además hay esta opción también de un tablero, donde un tablero digital donde uno puede hacer los apuntes y todo por medio de una tablet. Entonces funciona perfectamente. Entonces a mí me ha funcionado perfectamente, la verdad a mí me parece súper bien. Con los estudiantes tuve la oportunidad, de los de la maestría, tuve la oportunidad de decirle, bueno, vamos a reunirnos un día a tomarnos un café, y nos conocimos todos. Como somos muy pocos, son más o menos 9, 10 estudiantes, nos conocimos todos y fue una experiencia espectacular, porque después de 6 semanas de clase nos conocimos, y fue en otro espacio completamente diferente. Entonces la experiencia fue muy chévere. Yo me lo imaginaba diferente, yo te imaginaba diferente, qué chévere conocerse. Entonces creo que es muy, pues en mi caso me parece muy interesante
todo esto, y que gracias a Dios creo que la tecnología se ha acelerado mucho, muy rápido con todo esto de la pandemia. Entonces, bueno, también hay que ver las cosas positivas, además del proceso de aprendizaje y apropiación de conocimiento, ¿no? Que bueno, es un poco más difícil porque hay muchas barreras, pero creo que es interesante. Ya era lo que yo quería aportar. Gracias. Gracias, Nori. Gracias, Nora. Ronald levantó la mano también. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Gracias, Sergio, por la invitación. Saludo a todos los presentes. Y yo sí decía, yo a Alejandro lo he visto en algún lado. Sí. Creo que por ahí en deporte nos vimos las caras por ahí en las canchas. Sí. No, básicamente era una pregunta a Alejandro que me pareció bastante interesante. El tema de cómo tú llegaste a enganchar o a tener digamos, esa conexión con tus estudiantes con el tema de las cámaras, porque bien ahorita la compañera Nori nos expresaba su experiencia a nivel profesional con estudiantes de pregrado, ¿cierto? Que ya son adultos algunos o ya son jóvenes adultos. Pero el tema de nosotros, profesores que somos de la parte de elemental, de primaria, bachillerato, con estudiantes chicos, jóvenes, y todos aquellos problemas emocionales que vienen manejando los estudiantes. Yo pienso que el tema de la cámara en estas edades es fundamental para de pronto tener nosotros esa seguridad de que el estudiante está conectado con nosotros allí viéndonos, está atento a lo que se les está transmitiendo, a las experiencias que queremos compartirles. Me gustaría, Alejandro, que de pronto, desde tu experiencia, me compartieras qué estrategias has utilizado o qué estrategias te han dado más resultados para lograr llegar a ese punto donde los estudiantes abren su cámara. Y ahorita lo pude ver analizando, todo el mundo tenía la cámara apagada y Alejandro empezó con algunas palabras y no todos, pero vi que algunos prendieron, otro prendió. Y yo dije, bueno, ¿qué estrategia has venido utilizando para llegar a ese punto de que todos... Ronald, esa pregunta me la hice yo con todo esto porque yo decía, oh my God, ¿cómo voy a hacer? Y como compartía, me di cuenta que primero que todo era importante superar el ego. ¿Y por qué superar el ego? Porque me di cuenta que venía acostumbrado y venimos los maestros acostumbrados a estar con los estudiantes y que nos estén mirando. De hecho, recordaba en clase que cuando un estudiante volteaba, yo decía que estaba distraído. De pronto estaba mirando para allá reflexionando, yo no sé qué, y yo decía que estaba distraído. Así como decía Dani ahorita, es que mientras Dani preguntaba y Pau intervenía, yo miraba, yo tengo aquí mi ventana y veo así al Miss Universo que está aquí. Y yo estaba pensando como o sea, reflexionando qué me iba pasando y tal, y yo no estaba distraído, era mi manera. Entonces me di cuenta que lo primero que tenía que atravesar era que no podía pretender que mis estudiantes todos tuvieran la cámara abierta y que yo pudiera estar ahí así con un buen estado de ánimo presente y conversando. Que alguno lo abriera, fantástico. Entonces, te voy a decir algo que yo hice que fue muy sencillo, muy sencillo, pero me funcionó. Resulta que yo tenía clase, por ejemplo, con la universidad, un grupo de razonamiento lógico, imagínate. Cuarto semestre de medicina y fisioterapia, razonamiento lógico. Y resulta que yo decía, oh my God, ¿cómo voy a hacer yo para que esta gente, eran 40? Entonces a mí se me ocurrió entrar 5 minutos antes a la clase y hacer esto. Con este vaso. Adivina qué generó eso. Curiosidad. Entonces los estudiantes empezaron a preguntarme, profe, ¿usted qué toma ahí? Y por chat empezaron a preguntar. Y yo lo que hice fue utilizar una herramienta tecnológica y les coloqué una encuesta.
¿usted piensa que yo estoy tomando café, té, jugo? Y empezaron a responder. Y ahí se fue generando una dinámica relacional. Ya. Entonces, mi foco no era en ese momento entrar a enseñarles, a decirles cuándo era el parcial, cuándo era el final, cuál era el porcentaje. Yo estaba con el foco, con la atención centrada en crear una primera relación y empezar a crear intimidad. O sea, una intimidad que me llevara a preguntarles, que me llevara a que ellos me preguntaran. Porque lo más de las cosas que nos pasa a todos es que no le preguntamos al profesor porque pensamos que si respondemos mal, nos va a calificar mal. O sea, por más que yo le digo al estudiante que no le voy a calificar mal, hay una vaina que está metida en la cabeza que piensan que si dicen algo y lo dicen mal, entonces se les va a colocar una mala nota. Entonces yo lo que hice fue crear un contexto relacional. Entraba 5 minutos antes. Profe, ¿y hoy que está tomando café o té en la siguiente clase? Profe, y cambió de té, porque entonces se veía la tirita del té. Entonces me decían, profe, ¿y este té y cuál toma, negro o no sé qué? Y ahí tuve yo la oportunidad de crear una relación. Claro, primero yo me dije, voy a soltar que prendan la cámara, porque ellos no pueden prender la cámara o porque tienen mala señal de internet y solamente pueden escuchar, o porque definitivamente no quieren. Entonces también me di cuenta que había una pretensión y una exigencia, es que yo quiero que me vean, es que yo quiero verlos, que no sé qué. Entonces yo dije, no, yo voy a compartir, voy a preguntarles y los que abran el micrófono y los que respondan por el chat. Y claro, esto de estar, por ejemplo, el tema de las diapositivas, yo creo que es muy importante, Ronald, el colocar diapositiva, pero también quitarla, el preguntar y utilizar alguna herramienta tecnológica. Nosotros en promedio prestamos atención como 3 o 4 minutos, cuando mucho, o sea, una vez impresionante. Entonces, los tonos de voz, la forma en que tú te mueves, en la mano, la pregunta en el chat, son muy importantes. Por eso yo creo hoy, y lo puedes decir, bueno, lo puedes decir tú, los compañeros que están acá, de pronto Nora, que también nos compartía, las herramientas que podamos utilizar para dinamizar, para subir, para sostener una emoción, para crear curiosidad, son muy importantes. Son muy importantes. Y yo creo que ahí en comunidad, nosotros los maestros es importante que nos apoyemos. Porque yo me preguntaba, ¿cómo voy a dar una clase de estadística con diapositivas? No, o sea, para mí era importante. Entonces utilicé un tablero. Entonces yo dije, no me funciona el tablero porque no observan, no veo, está pequeño. Entonces, bueno, ya un dashboard. Y ahí un video. Entonces, yo creo que eso es la clave. Ok, perfecto. ¿Ya? No sé si te sirvió, te respondí la pregunta. Dime, por favor. Sí, no, interesante. Algunos compañeros por acá decían también generar empatía, crear relaciones. Muy buen aporte, gracias. Gracias, Bien. Alejo. Y creo que también respondiste mi pregunta. Es la pegajosidad. La pegajosidad, claro. Sí, porque en ese momento que los pelados no conectan las cámaras, no hay una relación. Solamente está el profesor hacia el estudiante, pero del estudiante hacia el profesor, solo lo que el profesor pueda decirle. Y hay una comunicación en un solo sentido. Entonces, ¿en qué se basa esa relación? Al momento de tú poner en práctica eso, empezaste a cambiar de pronto el sentido de la comunicación e hiciste que los muchachos se interesaran. Muy chévere. Muchas gracias. Y ese punto de despertar la curiosidad del estudiante me parece fantástico porque yo siempre, sobre todo en las edades bajas, ellos siempre son muy curiosos por descubrir qué hay más allá. Mira, tú entras a una clase con unos niños, con una gorra, y ellos te van a preguntar, profe, ¿y esa gorra? A la siguiente clase entras sin la gorra, y ellos te van a decir, profe, ¿y la gorra de la clase pasada? Y ahí empiezas a conversar con los estudiantes. Entonces, ese tipo de herramientas que no son tecnológicas, pero que la tecnología te ayuda y que el estar en casa te ayuda, juegan un papel clave, súper importante. Tanto Meet como Zoom te dan la posibilidad de hacer grupos pequeños. Bueno, listo, ahora van a responder esta pregunta por grupos. Tienen 2 minutos. Y vuelvo y los 3, profe, no, así sea que los traigas al minuto, para que ellos digan, profe, pero es que no nos alcanzó el tiempo, pero que sí.
o sea, para crear ahí ese movimiento relacional, ¿ya? Perfecto. Yo Fantástico, gracias, Alejo. quisiera, Bien, bien. Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que no puedo levantar la mano porque... Levanta la voz. Mi pregunta es, en la modalidad presencial, la escuela o la institución tiene la oportunidad de adaptar el ambiente de la manera más adecuada, o incluso el profesor en el aula de clase tiene la forma de adaptar el ambiente para mejorar la eficacia del proceso de aprendizaje, me imagino, ¿no? ¿Cómo podemos, o sea, ese es un reto de esto de la virtualidad, ¿no? Porque cada estudiante en su propia casa tiene un ambiente diferente. Por ejemplo, en estos momentos, mi hermanito ahorita está viendo televisión y le pedí que por favor la bajara y que no sé qué, ¿no? ¿Cómo podemos ser eficaces como profesores en en esta modalidad virtual? O sea, ¿cómo podemos garantizar la educación? Porque imagínate, ¿cómo es que es? En la modalidad presencial, el profesor ve al estudiante con el celular y solo le pide que lo guarde, o incluso en algunos casos pues se los puede quitar, ¿no? Y ya, pero en la modalidad virtual pues el profesor no sabe si de verdad lo dejé ahí. Sé que esta parte va más del lado del estudiante, pero ¿cómo podemos como profesores garantizar que de verdad se esté dando la educación, ¿no? Que se tengan. Esa es mi pregunta. Bien. bueno, yo quisiera, hay algo de lo cual no hemos hablado, que ha estado implícito en toda la conversación, pero que no lo hemos puesto de manera evidente, y es la escucha que tenemos que tener como profes o como docentes o como educadores, porque lo importante allí es poder crear un contexto que sirva para todos, que se preste para que podamos lograr eso que tú estás diciendo, ese escenario, digamos, para que se dé el proceso educativo. Entonces tenemos que poder escuchar al otro, al que está detrás del computador, qué requiere de mí, cómo hago para que esto funcione, como yo les decía, para que se dé la relación, para que no sea solo de aquí para allá, sino también de allá para acá, y que haya un dar y recibir de manera constante, porque incluso a mí me parece que ha sido fabuloso la posibilidad de crear contextos a partir de la virtualidad, porque además uno se mantiene conectado en la relación mucho más tiempo. Cuando uno iba al salón de clase, los profesores entran al salón de clase, dan la clase y se van y vuelven a ver al estudiante en la próxima clase. En cambio ahora uno se mantiene conectado. Uno se mantiene conectado, bien sea con la guía, bien sea con el seguimiento, con el chat, con todas las posibilidades que ofrece la virtualidad, lo que nos decía Nori, por ejemplo. Entonces ya podemos traer a alguien de otro país, y traerlo es que él prenda su cámara desde México o desde Londres o desde donde sea. Ese contexto lo podemos crear justamente con la escucha. ¿Qué requiere el otro de mí para que se logre, digamos, el espacio emocional que necesitamos todos? Por ejemplo, como nos decía Alejo, cuando él está mirando por la ventana no es que esté distraído, es poder escuchar yo desde este lado que él no está distraído, que él está en lo que está y hace parte de él, ¿sí? Y hace parte de él en esta relación conmigo. Entonces yo puedo escuchar que él está conmigo, así esté mirando por la ventana. Nos pasaba o nos pasa a las que somos mamás, por ejemplo, el niño por lo general estaba ahí al lado. Entonces uno no puede simplemente decir, oiga, que no la distraiga el chino, que no la distraiga su niña. No, no, hay que escuchar también lo que el otro requiere para poder crear el contexto y dar los espacios
para que se dé la relación, para que la relación sea de bienestar. Porque cuando el espacio se da en la relación de bienestar, el contexto funciona para él y para mí, o sea, funciona para todos. Y es ahí donde podemos entrar, esto que nos decía Alejo del café, del pocillo. Es esto mucho más elemental que la clase de estadística como tal. No, es mucho más elemental, es crear la conversación, es escuchar lo que el otro me dice, es saber yo qué tengo para decir en lo que el otro me dice también. Entonces creo que desde la escucha es una gran habilidad que hay que adquirir en este momento. Porque si el otro tiene la cámara apagada, yo no puedo presuponer que no está poniendo cuidado. No, puede ser que no tiene internet, pueden ser muchas cosas. Sí, bueno, Alejo. yo no creería que hay tanta gente sin internet ahora. Uy, hay Bueno, Santi, haces una pregunta bastante ambiciosa, ¿sabes? Me parece ambiciosa desde lo que me fue sucediendo y desde lo que me fui imaginando con la pregunta, porque lo asocio a algo que comentaba, y es a qué estoy yo comprometido como maestro, a qué está comprometido o a qué estoy yo comprometido como estudiante, o a qué estoy yo comprometido como padre de familia. Y todo hace parte del proceso, ¿ya? Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque no puedo ofrecer garantías de que específicamente algo suceda, porque se puede ir el internet. Entonces, yo no te puedo garantizar que hay internet. Lo que sucede es que es importante que yo tenga la disposición de crear un contexto, y es de lo que hemos venido hablando. Entonces, por ejemplo, no estoy, por ejemplo, yo te voy a decir mi experiencia en la escuela. Yo no tengo en la escuela pública, ¿no? Yo no tengo, digamos, tantas herramientas como tengo ahora para crear una clase. En la universidad, en algún momento en la Universidad del Norte, yo que doy clase en la Dirección de Especializaciones de la universidad, pude dar clase con un tablero digital. Y yo nunca había tenido un tablero digital, o nunca he tenido un tablero digital para dar clase en la escuela. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si podemos lograr integrar y que las personas, digamos que dentro de este sistema también toman ciertas decisiones que nos impactan de una manera mucho más grande, también puedan integrar y puedan verlo como integración, no que ahora, por ejemplo, si el otro año hay alternancia, entonces no nos vamos a olvidar del Zoom, o nos vamos a olvidar de los videos, o nos vamos a olvidar de todo lo que hemos avanzado, crecido en este momento. A mí me da risa porque a principio de año, el rector de la escuela en la que yo trabajo decía, es que este año vamos a prohibir los teléfonos celulares. Yo decía, Dios mío, yo utilizo el teléfono celular en mi clase. Yo mando por WhatsApp las actividades y por ahí interactúo con mis estudiantes. Yo lo hacía y lo hago ahora más. ¿Cómo es que vamos a prohibir? Bueno, él es el que manda. Y resulta que ahora yo creo que el teléfono celular va a ser una herramienta antes que el plumero o que el cuaderno. Entonces, yo creo que lo importante es preguntarnos cuál es el compromiso que yo tengo con el proceso que estamos viviendo, ¿ya? Y de qué forma me voy a ir comportando con respecto a ese compromiso. Porque yo puedo decir que estoy comprometido, pero de pronto no puedo hacer nada que evidencie realmente eso. Y bueno, eso, sí, porque hablaste bastante de las garantías, ¿ya? Entonces, la garantía yo creo que está sustentada en el nivel de compromiso que yo tenga, que puede ser alto, medio, bajo. Y que junto con mi sistema miremos cuál es ese compromiso también. Porque ahí entran los padres de familia, entra el estudiante. Yo creo que cuando nos demos cuenta, lo importante también que es abrir las cámaras, que nos podamos observar, que podamos compartir ahí, que puedan preguntar por chat. Entonces, yo considero que va a empezar a suceder algo distinto. Si no, nos seguimos acostumbrando a hablar con cámaras cerradas. Ok, muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Alejo. Daniel Noriega levantó la mano.
¿Tienes alguna pregunta o algún comentario, Daniel? Comenta. Sí. Un comentario y a raíz de esto también una pregunta. Yo me acuerdo que en la entrega de fin de año del colegio de mis hijos, la profesora de mi hijo mayor dice, bueno, no, yo les confieso que yo también tenía ganas a veces de cerrar la cámara. O sea, ella como profesora decía, no, a mitad de clase a mí me daba como, ay, no, qué difícil y me daban ganas de cerrar cámara y nada, pero el problema es que ella era la profesora. Entonces, como difícil, tanto que al final le agradecía, le dije, oye, gracias por no cerrar la cámara a mitad de clase, porque, porque para los profesores también fue un momento difícil en el tema de educar viniendo de unos patrones de educación de años y décadas, en donde de repente todo el mundo literalmente tuvo que adaptarse a algo diferente. Y si bien así como dice Alejo, no, yo ya usaba la herramienta del celular desde antes por WhatsApp. Claro, yo trabajé en un colegio como coordinador de convivencia en donde en el colegio era obligatorio llevar computador todos los días y todo era por medio electrónico estando en presencial. Entonces yo dije, bueno, para ese colegio básicamente no fue tan caótico el cambio de ahora todo desde la casa, porque finalmente sigue abriendo el computador. Pero tengo ahí una pregunta y es, en el convivir dentro de las instituciones académicas, no solo hay una relación que siempre nos preguntamos, ¿no? La relación estudiante con estudiante o profesor-estudiante y viceversa, sino esta relación profesor-profesor, que en el convivir de la institución o de todo esto ayuda, eso termina siendo una convivencia colaborativa muy bonita que uno termina siendo como, pues así como en el convivir de, no sé, una empresa de arquitectos, entonces están los diseñadores y los diseñadores paran, toman tinto, hablan, conversan y vuelven a su trabajo. Aquí los profesores antes, digamos, de la pandemia, digamos, hablemos 2019 para atrás, paran, toman tinto, están echando ojo en el descanso a los estudiantes y después vuelven a sus clases. ¿Qué pasaba en el convivir durante 2020 y lo que va a empezar a seguir pasando? Bien, bonita pregunta esa porque me acuerdo de los chats de nosotros los profesores este año. Y básicamente yo era uno de los que no, o bueno, soy aún porque los chats, no sé si les pasa a ustedes, pero por ejemplo en el chat de maestros, en muchas ocasiones mandaban muchas de buenos días y entonces todos los 250 maestros dicen muy buenos días, buenos días, buenos días. Mandan una imagen de buenos días y entonces los otros mandan la imagen de buenos días, buenos días. Claro, ahí como que miércoles, vamos con calma porque las informaciones relevantes entonces ya se pierden. Entonces también ahí lo que coordinamos fue un chat donde no hubiese participaciones solamente de los coordinadores. Y por lo menos yo que soy maestro de 11 grado, generamos un chat solamente los profesores de 11 grado. Y por ahí nos saludábamos, por ahí nos preguntábamos cómo íbamos, por ahí coordinamos varias reuniones. De esa manera fue que lo hicimos. Totalmente distinto, pero sabes que fue algo muy particular porque nosotros en los años anteriores, una de las cosas que colocábamos en las evaluaciones de final de año era que no teníamos oportunidad de reunirnos los docentes de 11 porque los horarios no daban. Y este año tuvimos mucha más la posibilidad, o sea, sí, tuvimos más posibilidades de compartir, de reunirnos que en los años anteriores. Algunos, pues bueno, no fue fácil al principio la adaptación, el Zoom y todo esto, porque en su vida habían utilizado un Zoom, pero yo creo que fue parte también del aprendizaje, ¿ya? Y al final lo valoraron. Ya yo, gracias a Dios, estaba relacionado con el Zoom, pero otros compañeros no y les pareció importante, les pareció una buena herramienta y lograron aprenderlo. Entonces yo creo que desde ahí también se ganó bastante. Nosotros como maestros
que podamos relacionarnos sí o sí con la parte tecnológica y que vivamos nuestra experiencia de ignorancia. Hey, no sé manejar el Zoom, ¿quién me enseña? Entonces, desde ahí yo creo que también fue bien chévere que entre todos en la comunidad de los maestros, por lo menos desde mi experiencia, nos hayamos podido acompañar, ¿ya? Para que no cultivar esa experiencia de soledad y de que no sé, y como no sé, no lo voy a hacer y me da miedo, entonces yo mejor solamente mando la guía y no digo más nada. Entonces ahí yo creo que nos apoyamos y fue positivo desde ese punto de vista. Vale, súper, Alejo, gracias. Gracias, Alejo. Gracias, Dani, por participar. Alejo, Pau, yo sé que esto no está dentro de los estándares del ser coach, pero les invito a que desde la parte de educador nos entreguen o nos dejen antes de irse algunos tips o por lo menos 3 tips de cómo llegar de esa educación virtual a esa virtualización de la educación. Sergio, por ejemplo, yo lo compartí ahora en la presentación. Yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta como maestros que no lo sabemos todo, que somos posiblemente expertos en un área específica. Y declarar que estamos siempre en proceso de aprendizaje es importante. Que también aprendamos a preguntar desde la curiosidad. Es clave. Y ahí generamos esa intimidad con el estudiante así en la cámara, que él sienta como que miércoles me están preguntando, pero no me están preguntando porque el profesor sabe la respuesta, porque inclusive el estudiante o yo como estudiante lo siento. Entonces, crear esa nueva cultura de la curiosidad para mí es un elemento clave, ¿ya? Para mí es un elemento clave. Y lo otro que yo mencionaba era que pudiésemos integrar, ¿ya? Desde la integración, desde que como papá, como hijo, como primo, como hermano, como coach, como maestro, podamos colocarnos ahí y conversar y compartir experiencia y también información, porque en últimas también compartimos información, se crea una manera de educar diferente, de educar. Y para mí la educación es una experiencia de acompañamiento. Como yo también mencionaba, es detonar un mundo que inclusive el estudiante no sabe que está en él para que brote. Y ahí yo creo que esto que cultivamos el ser humano, el hombre o la mujer, que también va a tomar decisiones en 5, en 10, en 15, en 20 años. Y que posiblemente no me va a impactar a mí porque de pronto ya yo esté muerto, pero lo va a hacer con otros. Y yo creo que ahí es un acto de amor bastante grande. Muchas gracias, Alejo. Me gustó mucho eso. Bueno, gracias, Sergio. Yo diría que, bueno, me pides 3 como tips. Yo no suelo dar tips, pero sí hay 3 puntos importantes, digamos, a tener en cuenta en esta conversación. La primera sería entender que es un proceso de co-creación, que esto no lo creo yo, yo facilito y el otro responde, y en la medida en que vamos danzando en este proceso se va co-creando todo el aprendizaje. La segunda tiene que ver con lo que les decía hace un momento, que es la escucha. Tenemos que aprender y cada vez ir afinando mucho más esta habilidad de escuchar para poder justamente crear esta danza en la conversación y en el aprendizaje. Lo cual requiere habilidades emocionales que muchas veces no tenemos como docentes, como la humildad, lo que nos decía Alejo de la curiosidad, no sé, la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre nos asusta y al contrario, la incertidumbre nos genera curiosidad, justamente, capacidad de saber que no tenemos certeza, que no sabemos. Entonces, todo esto me parece clave como docentes, como estudiantes, como para irnos apropiando de procesos de aprendizaje. Por último, entender que siempre somos seres cambiantes y que tenemos que irnos adaptando a un nuevo mundo, y entonces en la medida en que eso suceda tenemos que ir
viendo qué pasa. Yo no podría saber qué habilidad tendré que desarrollar para el próximo año. No tengo ni idea porque no sé qué vaya a pasar el próximo año. Pero lo que yo sí sé es que este año tuvimos que crear nuevas habilidades que nunca planeamos el 31 de diciembre y que con todo este cambio de mundo nos tocó empezar a mover. Yo tengo gente que lo hablábamos ayer que todavía dice, no, si el taller no es presencial, yo no voy, yo voy solo cuando sea presencial. Yo le decía, eso no va a pasar todavía, o sea, no sé cuándo vuelva a pasar. Y se está negando al mundo que hoy existe. Entonces, creo que el tercer punto para mí sería eso, el poder ir adaptándonos, y la adaptación no es algo que yo hago hoy y dura para siempre, la adaptación es un proceso continuo del día a día. Hoy, ¿cómo me adapto a lo que pasa hoy? Porque no sé qué me va a pasar. Eso. Bueno, muchas gracias a los dos. Muchas gracias también a todo el público asistente, a todos los profesores, a todos los docentes, a todas esas personas que, por lo que yo entiendo, o por lo menos quiero interpretarlo así, que si están aquí hoy es porque les interesa el proceso de educación, les interesa la relación con sus estudiantes. Y hoy yo creo que ha sido de aprendizaje para todos. Mira, te voy a pedir un favor especial, apenas que termine la transmisión, nosotros vamos a colocar en el grupo donde ustedes se inscribieron una encuesta, porque para nosotros es importante saber de ustedes cómo estuvimos nosotros también. Lo que decía Alejo y lo que decía Paola, precisamente es una relación. Yo necesito saber qué piensas tú para yo poder crecer. Cuando te hablo de mí, te hablo de Génesis, de esta comunidad que busca cada día entregar a la gente barranquillera, a la gente atlanticense, un producto de valor. ¿Y por qué no empezar a repetir estos espacios y hacer que estos espacios de colaboración y de co-creación sean continuos? Muchas gracias a todos, gracias por su mañana, que tengan un feliz día. Gracias. Gracias, Pau. Gracias, Sergio. Gracias, Pau. Gracias por la invitación también. Gusto Alejo. saludarte, Ronald, Dani, y bueno, Bye, a todos. Santi, gracias también. Ronald, qué bueno verte. Feliz día. Gracias, chao. Gracias para todos. Gracias a ti, Olga. Un saludo.